Sí, sí, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, amados, una vez más, buenos días para todos. Dios les continúe bendiciendo. El que nos bendice siempre, la fuente de bendición, es el Señor Jesucristo. Y en esta mañana ya usted tiene en su grupo, allá ya se envió el link para que usted lo envíe a otras personas, a los amigos, a los compañeros, a los familiares, a todo lugar. Y qué lindo que por este medio, no importa dónde usted esté en la ciudad, aquí en Bogotá o en diferente lugar, usted se pueda unir por este medio para que estudiemos la palabra del Señor, porque esto es la escuela dominical, así es que podemos estudiar la palabra del Señor y que todos unánimes podamos adorar al Señor en esta mañana. Envía, ahí está el link en tu WhatsApp para que puedas enviarlo a todas las personas y que así unidos podamos bendecir el nombre de Dios. Amén. Así es que gloria al Señor por esta bendición, porque podemos alabar al Señor de esta manera, darle la gloria al Señor en el nombre de Jesús y que todos podamos estar unidos y bendecir el nombre del Señor. Así es que la gloria de Dios sea derramada en todo lugar, amados. Así es que podamos hacerlo, amén. Y acordémonos mientras se van conectando las personas, lo que hemos estado estudiando, y hemos estado estudiando en el libro de los Hechos, específicamente en el capítulo 10, hemos estado viendo la obra del Espíritu Santo. Y hemos visto la vida de Cornelio, un gentil igual que usted y yo. Los gentiles en la Biblia, esos son las personas que no son del pueblo judío y son tomados o se les denomina gentiles. Y Pedro, que era discípulo del Señor Jesucristo, pero que tenía que el Señor romper con algunas barreras de mosaicas que él tenía, de la ley mosaica, y entonces él lo debe hacer. ¿Y quién lo hace? El Espíritu Santo de Dios, para que él pueda llevar la palabra a aquel hombre que estaba anhelando recibirla, ¿no? Y cómo este hombre estaba dispuesto para hacerlo. Y eso es algo que debemos entender muchas veces, que la disposición es supremamente importante, que estemos ya tal vez cansados de vivir la vida que llevamos lejos de Dios, solamente mirando las cosas materiales y son importantes, lógicamente, pero la prioridad y lo que el Señor nos dice en su palabra es que Él debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Bien dice el Salmo 127, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así es que, amados, manda el link a todos los contactos para que ellos lo puedan tener y ya. Así es que vamos a comenzar en esta mañana y que podamos orar en esta mañana antes de ir a la palabra, antes de cantar 2 adoraciones, que podamos estar ahí, que usted ya esté tranquilito ahí en la sala o en su alcoba, donde tú estés, está bien. Qué bueno que podamos adorarlo, donde tú estés, que oremos al Señor, que le pidas por favor en esta mañana al Señor, Señor, háblame, habla a mi vida, háblame por favor, Dios. Necesito que me diga lo que debo hacer y lo que no debo hacer, Señor. Que tú me guíes, Padre, que tú me des la instrucción necesaria para seguir adelante, para no desviarme del camino, para permanecer firme, Señor, en ti. Amén. Así es que oremos a Dios en esta mañana, esta mañana hermosa. Son las 10:05, ya dimos 5 minutos para que se contacten, para que usted pueda enviar a esa persona, para que lo estemos haciendo y para que seamos ese puente, amados. Usted y yo somos un puente, somos un canal de bendición.
Cuando usted tiene al Señor en su corazón, lo que anhelamos y queremos es que muchas personas también lo tengan como el Espíritu Santo hizo toda esa labor en Cornelio para que Cornelio tuviera al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo en su vida, en su corazón. Ahí vemos en este pasaje, vemos la intervención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué hermoso encontrar estos pasajes donde la Trinidad actúa poderosamente. Amén. Así es que eso es lo que vamos a estar estudiando y que es bien importante. Si quieres tomar apuntes, pues esa es la idea, de que tú puedas estar repasando y que siempre que tú leas la palabra, antes de leerla, pídele al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo del Señor, para que Él te revele lo que ella está, lo que Él quiere decirte a ti en esa comunión personal. Amén. Así es que oremos a Dios. Señor y Padre de la gloria, te doy gracias, Señor, en esta mañana por este hermoso día, este 19, Señor, 19 de abril. Señor, seguimos adelante, Padre. Señor, confiando en tus promesas, en tu palabra. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así es que tú eres, Señor, en quien confiamos. Padre, tu palabra dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y en esa palabra, en tus promesas, en tu palabra, creemos y confiamos, Señor. Sabemos que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra tuya, Padre. Y así es. Por eso estamos aquí en esta mañana, Señor, porque necesitamos de ti todos los días. Y gracias, Señor, porque en este día estamos estrenando de tus misericordias que son nuevas cada día. Qué alegría y qué gozo saber que tú estás en nosotros, que tú estás con nosotros, Señor. Y en esta mañana, Señor, queremos adorarte. Adora al Señor ahí donde tú estás. Adora a Dios, adórale y dile eso tan hermoso que estás escuchando. No hay nadie, Señor, como tú. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres todo para nosotros. Tú eres el creador de todas las cosas. Tú eres el Señor de la tierra, del universo, de lo que vemos y de lo que no podemos ver, Señor. Adora al Señor. Si quieres ahí, únete, levanta tus manos allí en tu casita, en tu hogar, con tu familia y dale la gloria al Señor. Dale la gloria a Él. Dile, no hay nadie como tú, Señor. Permite que esta adoración y esta alabanza llegue al trono de la gracia. Señor Jesús, tú eres precioso, Dios. Gracias, Señor. Oh, sí, Señor, ¿dónde estuviéramos, Señor, si no nos hubieras? Si no nos hubieras, Señor, buscado, Dios. ¿Qué sería de nosotros si no te tuviéramos, Señor? Si no te hubiéramos conocido al Dios que me ama, Señor. Señor, de tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo, a Jesucristo, a nuestro Rey, Señor y Salvador, para que tengamos vida y vida en abundancia. Señor, gracias por ese amor incomparable. Dale gracias al Señor ahí por ese amor que te alcanza y que te cubre cada día. Amén, Señor. Adóralo, levanta tu voz, no te dé pena. Estás en tu casa, adora al Señor. Adóralo. No hay nadie como tú. Señor, no hay nadie como tú. Jesús. Así es, Señor, no hay nadie como tú. Díselo. Oh, Señor maravilloso, te amamos, Dios, te amo, Señor. Te amamos, Dios. Inúndanos cada día de ese amor precioso. Ayúdanos cada día, Señor, a amar, a perdonar, a restaurar, a bendecir, a ayudar, a levantar, Señor.
donde estuviera. ¿Dónde estarías si no tuvieras al Señor en tu vida, en tu corazón? ¿Dónde estarías yo? ¿Dónde estarías? Oh, Señor, maravilloso, grande es tu obra, Dios. Si no te hubiera conocido, Señor, al Dios que me ama, sí, Jesús. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Porque a través, Señor, de este mensaje, Dios mío, Señor, tú estás llegando a corazones, a vidas en diferentes lugares, Dios. Señor, porque tú tienes un propósito con cada uno de nosotros, con cada persona, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias. Exaltamos tu nombre, te damos todo honor y toda gloria, Señor. Nuestra adoración, nuestra alabanza es para ti, Señor. Gracias. Gracias porque no tenemos cómo agradecerte, Señor. Faltan palabras, Señor, para decirte lo agradecidos que estamos. Gracias por la salvación. Oh, santo tú eres. Bendice los hogares en esta mañana. Bendice las familias. Suple toda necesidad, Señor. Oh, sí, Señor. Cristo, yo te amo. Así es, Señor. Quiero amarte cada día más y más. Mi vida es tuya, te pertenece. Tú la compraste con tu sangre preciosa, Señor. Es un honor servirte. Es un honor, Señor, ser tu hijo, ser tu siervo. Padre maravilloso, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Cumple tu propósito, por favor, con cada uno de nosotros, con cada persona que nos escucha, con esa persona, Señor, que tiene dudas, Dios. Señor, quita toda duda, Dios mío, Señor, y ayúdalo, danos sabiduría, danos el conocimiento, danos tu Santo Espíritu, aún más, rebósanos de tu presencia, rebósanos de tu poder, rebósanos de tu plenitud, Señor. Te necesitamos, Dios. Bendecimos tu nombre en esta mañana y te damos la gloria y la honra, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Dios, gracias, porque tú eres incomparable, Señor. Porque estamos agradecidos contigo, porque tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra columna, Señor. Tú eres quien nos sostiene, Padre amado. En ti, Señor, están todas las cosas, Padre. En ti, Señor, tenemos todo, Señor. Y alejados de ti, nada podemos hacer, Dios mío. Señor, en esta mañana te pedimos, Padre amado, que sanes nuestra tierra. En esta mañana, amado Dios, te pido, Señor, que seas tú derramando sanidad y medicina. Señor, allí en los hospitales, en las clínicas, en los hogares, en las casas, en todo lugar donde hay un enfermo, Señor, levántalo, sánalo, glorifícate, Espíritu Santo, derrama de tu poder, derrama de tu gloria, Señor. Oh, santo tú eres, Dios. Oh, sí, Señor, santifícanos en ti, Señor. Queremos andar en tu verdad. Tómanos como ese canal de bendición, Señor, como ese instrumento de bendición. Hoy volvemos a ti, Señor. Oh, Dios mío, Señor, aquella persona que se ha alejado de ti, vuélvela a ti, Señor. Restaura, Señor. Restaura, Señor. Levanta, bendice, Señor. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Señor, sana nuestra tierra, Señor. Sana Colombia, Padre. Sana esta nación y sana la tierra, Señor. Sana, Dios mío, Estados Unidos, Señor.
Padre, Europa, amado Dios, toda América, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Asia y todos los lugares de esta tierra, Señor. Por favor, haya un derramar de tu Santo Espíritu, espíritu de sanidad, espíritu de bendición, Señor. Santifícame en ti, yo quiero andar en tu verdad. Toma, Señor, tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy, Señor, hoy, Señor, trae un arrepentimiento, Señor. Dios mío, Señor, quita de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro ser, toda iniquidad, todo aquello que nos separa de ti, Señor. Que venga, Señor, esa sanidad, que venga esa sanidad a las vidas, a las familias, a los hogares, Señor. Todo odio, todo rencor, Señor, sácalo de nuestra vida. Toda falta de perdón, Señor, desarráigala, Señor. Sana, Dios, sana, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito tú eres. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre. Bendito tú eres, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Y damos gloria, honra, unidos, Señor, en un solo sentir, en un mismo espíritu, Padre, con cada persona, Señor. Por este medio, Señor, bendice, Señor, derrama sanidad, contesta esa oración, por favor, Padre, de esa persona que está orando, Señor, por esa petición, respóndela, por favor, Dios. Señor, haz milagros, sanidades, Señor, da libertad al cautivo, Dios. Bendice ese hogar, bendice la economía de los hogares, suple toda necesidad, por favor, Señor. Oh, Señor, bendito tú eres. Sí, Señor, delante de ti vengo a invocarte, llena tu oído, escucha y perdona, Señor. Perdona, Señor, porque hemos sido rebeldes. Perdona esta nación, perdona Colombia que se ha apartado de ti, perdona esta nación que te ha dejado, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, perdona esta nación. Levanta esta nación, despierta las mentes cauterizadas, Señor. Despierta esas mentes adormecidas, Padre, y trae libertad al cautivo. Por favor, Dios, en el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Bendice como solo tú, Señor Dios Todopoderoso, lo puedes hacer, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Santo tú eres. Sana Colombia, Padre. Y ahí yo te pido un momento que ores y dígale, Señor, sana esta nación. Sánala, Dios. Sánala, por favor, Padre. Señor, derrama tu sanidad en esta nación, derrama en Colombia y en todo el mundo, Señor, en toda la tierra. Derrama sanidad, derrama medicina, Señor, que sobreabunde, Señor. Trae paz, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén, amados. Así es que hemos adorado al Señor, hemos orado y ahora vamos a la palabra del Señor. Amén. Así es que abra su Biblia en el libro de los Hechos. La historia de la iglesia está ahí en el libro de los Hechos. Y se conoce como Hechos de los Apóstoles, pero la verdad es que Hechos sobre todo habla de la vida de dos grandes apóstoles, que es de Pedro y del apóstol Pablo. Amén. Así es que mientras
Pedro está en este momento en el capítulo 10, está el Señor trabajando con Pedro y con Cornelio para abrir la puerta a todos los gentiles, a los no judíos, mejor dicho, a ellos, a los que los tenían por inmundos, ¿no? Porque así era que el pueblo judío lo tenía, ¿no? Entonces, el Señor está trabajando también con Pablo, y Pablo en este momento se encuentra en el desierto también. Está allí el Señor obrando en la vida de Pablo para que sea ese apóstol para los gentiles, para que predique en todos diferentes lugares de Asia y para que abra esas congregaciones en diferentes lugares, como lo habla Apocalipsis. Las 7 iglesias son abiertas por el apóstol Pablo, y allí el Señor manda la palabra de Dios. Así es que, amados, esto es como parte para que ustedes vean lo hermoso que es la palabra. La palabra es maravillosa. Y hemos hablado de la preparación que hizo el Espíritu Santo con Cornelio, ¿no? Mandó un ángel. Él era un hombre muy dispuesto, él cumplía, aunque seguramente, ¿por qué no? Como Cornelio había conocido de la ley, de todo esto a donde él se encuentra es un puerto, y allí por todo lugar, cuando fueron esparcidos los cristianos a causa, cuando fue la muerte de Esteban, ellos huyeron, todos los cristianos huyeron porque hubo una persecución, ¿no? Ahí en esos primeros años hubo una gran persecución debido a que los judíos solo pensaban en ministrar a ellos nomás, pero no pensaban en el resto del mundo, y por eso vino la persecución. La persecución fue una bendición. Amén. Así es que debido a eso, por todos lados salieron, y seguramente muchos cristianos llegaron a Cesarea, donde estaba allí Cornelio, y predicaron la palabra, y estaban seguramente judíos, y como los judíos, aunque ellos ya conocían de Jesús, pero seguían ahí con la ley que estaba en la Torá. Entonces ellos seguían siendo practicantes, aunque ya iban conociendo de Jesús. Así es que esa es una parte importante, la cual tendríamos y necesitaríamos tiempo para estar hablando de eso. Amén. Así es que entonces abre su Biblia en Hechos capítulo 10 y vamos en el nombre de Jesús a terminar la enseñanza en el día de hoy sobre Cornelio. Hay mucho que hablar. De verdad que estudiar la palabra es algo maravilloso. Así es que vamos a verlo. Y entonces recordamos, ¿no?, que a Cornelio se le presenta en visión un ángel, y él llega, el Señor le dice específicamente que tus oraciones y tus limosnas han subido a memoria delante de Dios, lo que él había hecho, pero él sigue siendo una persona pagana, que lo vamos a ver más adelante para que quede claro qué es eso. Porque con ese perfil que tiene en los primeros versículos, del 1 al 8, hablan muy bien de Cornelio, de lo que él es. Uno podría decir, si uno se encuentra con una persona, dice, no, él es un cristiano, él es un discípulo de Cristo, él es una persona creyente, pero le faltaba algo, él necesitaba algo, si no el Señor no envía un ángel, el ángel no le habla de lo que él debía hacer. Ese es un trabajo que entendimos que es suyo y mío, el de predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Versículo 5 dice, envía pues a hombres a Jope, y él envía a esos hombres. Estoy hablando así porque ya vimos todas estas cosas. El versículo 6 dice, posa en casa de cierto Simón Curtidor, le da unas indicaciones claras, específicas. Ido el ángel, dice el versículo 7, ido el ángel habla con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Y aquí hay algo importante que no se los dije en el servicio pasado, y es esas personas que son enviadas, y aquí dice que ellos son personas que le sirven, y esos que sirven pues son personas abnegadas, son personas obedientes, son personas que siguen las instrucciones. Y dice que no solo que escoge a esas personas, sino que también dice ahí el versículo que a un devoto soldado de los que le asistían. O sea que él
había sido ejemplo para ese soldado y para sus 100 soldados que estaban al mando de este Cornelio, porque era capitán, era comandante de 100 soldados, y él seguramente con su ejemplo y mire la asistencia de este soldado, son personas que quieren hacer las cosas bien, y eso es bien importante. Uno rodearse, amados, de personas correctas, de personas que son sinceras, de personas que no quieren buscar el conflicto, la discusión, peleas, discordias. Amados, son personas que hacen las cosas de la mejor manera, y así es que debemos buscar personas para cuando se nos encomiende una labor, y Cornelio, busca a esas personas y son enviados, y vemos en el relato cómo ellos hacen la labor como se les dijo que debían hacer. Y qué bendición poder tener a nuestro alrededor personas como ellas. Amén. ¿Qué más sigue diciendo ahí? A los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Y hasta ahí es la preparación del versículo 1 al 8, es la preparación del corazón de Cornelio para que esté preparado para recibir el mensaje que se va a recibir él juntamente con su familia, ¿no? Y con todos, muchas personas, sus amigos seguramente, y todos los que él va a reunir en su casa. Así es que esto es bien importante. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subía a la azotea para orar cerca de la hora sexta, o sea, entre las 12 y la 1 es la hora sexta de la oración. Y dice ahí el versículo 10 que tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Rescatemos algo ahí, hagamos un paréntesis, y es que, qué importante, amados, tanto vemos que Cornelio como el apóstol Pedro, el discípulo del Señor, oran. Amados, lo que podemos encontrar aquí es que es supremamente importante la oración. Usted debe sacar ese tiempo para orar. Y usted me podría decir, pastor, solo puedo orar, a veces no sé, a los 5 minutos ya no sé qué decir. Mira, es una conversación tener con el Señor. Cuando tú conversas con alguien, es de hablar y recibe respuesta a través de la palabra, a través de visión, a través de Él tiene muchas maneras de comunicarte contigo. Así es que una de ellas, y diría yo la más importante, es la palabra, porque es por ella que el oír la palabra hace crecer tu fe y mi fe. Así es que supremamente cuando él sube a orar, y como lo dije el miércoles, si él no sube a orar, hermano, no pasa nada, no había pasado nada, llegan los enviados y él dice, no, ellos son gentiles, son paganos, yo no voy a hablar con ellos. Pero como él oró, estuvo en comunión con Dios, él ya iba a saber qué tenía que hacer. Amén. Sin oración no podemos ser guiados, amados. Sin la palabra no podemos ser guiados en el Señor. ¿Qué problema tienes? ¿Qué dificultad estás pasando? Busca eso en la palabra de Dios, lo que estás pasando, esa dificultad. Busca qué dice el Señor sobre esa dificultad, atiende a la palabra y ora por esa palabra que el Señor te dé acerca de lo que te está pasando, y vas a obtener una respuesta de Dios para saber lo que tienes que hacer. Amén. Si tienes problemas en tu hogar, busca qué dice la palabra del Señor sobre los hogares, sobre cómo tiene que actuar el esposo. El esposo, dice la palabra del Señor, que el esposo ame a su esposa y la esposa respete a su esposo. Imagínate, eso es lo que dice. A uno le dice que la ame, que es al hombre, y a la esposa que lo coloque al esposo en el lugar que corresponde. Así es que si eso está fallando, ahí ya sabes dónde viene de pronto la dificultad en tu hogar, en tu casa. Es solo un ejemplo que estoy dando de un tema que se puede presentar. Si es la economía, si es las finanzas, hermano, busca qué te dice el Señor sobre las finanzas. Si usted está endeudado, si está pasando por esas dificultades, ¿qué dice la palabra sobre eso? Y lo primero que te tienes que preguntar es, ¿yo soy fiel al Señor? Eso es, y busca qué es fidelidad en la palabra,
y te vas a dar cuenta que el Señor te responde y qué tienes que hacer al respecto. Sigamos adelante porque si no, no alcanzamos. Entonces él sube a orar y tiene un éxtasis, dice ahí, y versículo 11 dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, una sábana que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz. ¿Y qué le dijo esa voz? Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y eso es lo que el Señor tenía que hacer. De aquí en adelante, del versículo 9 en adelante, el Señor o el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo comienza con Pedro, amados. Con Pedro, con su discípulo, con el que estuvo 3 años con el Señor Jesús, estuvo recibiendo directamente del Señor Jesucristo la palabra y las enseñanzas, imagínate. Pero aquí sigue la obra. Acuérdate el versículo que comenzamos esta enseñanza, que el Señor Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y Él siga esa obra preciosa en usted y en mí. Así lo está haciendo en Pedro. Y Él, imagínate, Él está hablando de lo que dice Levítico y dice Deuteronomio, de no comer los platos o las comidas que le están diciendo ahí que coma. Él dice no. Y lo que se está refiriendo exactamente él aquí en la palabra es la ley mosaica. Entonces él está diciendo, pero ¿cómo Dios puede decirme eso? Yo creo que seguramente tengo mucha hambre y por esa razón estoy viendo estas cosas y estoy siendo tentado y cómo el Señor va a decirme otra cosa contraria a lo que hasta el día de hoy practico y hago. Porque él dice, ninguna cosa dice. Volvió, dice Pedro en el 14, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Nunca lo había hecho. Él era guardador de la ley y él nunca lo había hecho, nunca ha ido. O sea, imagínate romper eso con Pedro para que él entendiera el mensaje, pero el mensaje era específicamente de lo que el Espíritu le va a decir adelante. Mira lo que dice ahí. Volvió la voz a la segunda vez y lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Versículo 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Versículo 18, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Versículo 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, escuche lo que dice aquí, le dijo ¿quién? El Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. O sea, la visión que él había visto era acerca de esos 3 hombres. 3 veces baja el pergamino o baja la sábana que tenía todos los animales para que él entendiera, él pudiera entender. Y el Espíritu Santo le confirma lo que le está diciendo. Vuelvo y te digo una cosa, ¿qué él estaba haciendo? La oración, amados. Él estuvo orando, Cornelio estuvo orando, importantísimo, porque cuando hay oración, hay comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo de Dios. Y así es que, aunque él seguía preguntándose, él estaba tratando de entender, el Espíritu le habla y él desciende y entonces él dice el versículo 21, entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo, he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? ¿Por qué descender? Y esa palabra me llama mucho la atención ahí en el versículo 21, descendió, pues desciende, porque sin lugar a dudas Pedro era una persona que cumplía con la ley.
Y él dijo, no, yo no me voy a juntar con nadie que no cumpla la ley. Y a veces nos puede pasar a usted y a mí que decimos eso. No, pero yo cómo le voy a hablar a esa persona si yo sé la vida de esa persona. No se te olvide de dónde te saca el Señor. Tal vez tú no has caído en la droga, en el alcoholismo, en tantas cosas que se viven hoy en día. En brujería, hechicería, de pronto te ha sacado el Señor de algún delito, alguna cosa así. Tal vez tú no te ha pasado eso, pero si revisas tu vida, hay cosas que hay que mejorar y que hay que descender, porque todos necesitan la palabra del Señor. Ahí es que le dice el Espíritu Santo, desciende, Pedro, desciende, ve, estos hombres, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién los envió? Supuestamente es Cornelio. ¿Quién fue los que le envió? ¿Quién está detrás de todo esto? La obra del Espíritu Santo de Dios. Él es soberano, Él tiene el control de las cosas. Tenemos que orar, tenemos que clamar al Señor y Él se encarga de todas las cosas. Amén, amados. Así es que miren lo que dice ahí. Y yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa? Dice el 21 ahí. Les dijo, y aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Versículo 22 dice, ellos dijeron, Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacer venir a su casa para oír tus palabras. ¿Qué cosa tenemos que tener? Y otra característica aquí de Cornelio es su buen testimonio, amados. Saben que muchas personas, desgraciadamente, no siguen al Señor a causa de el mal testimonio. Eso pasa. Se presta un servicio o algo y quedamos mal. Y eso es mal testimonio. No es que usted esté diciendo, es que yo soy cristiano. No, es que usted actúa de una manera correcta. En estos días alguien me contó un testimonio hermoso, precioso. Una persona se encontró una billetera. Había dinero y estaban todos los papeles. Y gracias a Dios en esa billetera estaba la dirección. Y gracias a Dios quien se la encontró fue un hombre cristiano. Y él buscó, vio la dirección, tenía el dinero, todo, llegó, buscó la persona, la llamó, se fue y le entregó la billetera y esa persona no sabía qué hacer. Dijo, eso no pasa. Ahí está, le dijo la persona que le estaba entregando la billetera, le dijo, mira, cuente, ahí está el dinero que usted tenía, ahí está todo. Y ese señor no sabía cómo darle las gracias a esa persona. No sabía cómo hacerlo. Del impacto de ese testimonio, de cómo una persona se encuentra en una billetera y entrega todo sin pedir nada a cambio. ¿Y cuánto? Nada, no me des nada. Ese señor le dio el teléfono y ya. ¿Qué testimonio, hermano? ¿Qué crees que piensa esa persona? ¿Qué has hecho tú cuando has tenido la oportunidad de servirle a alguien y has quedado mal? Y quieres que la gente tal vez te responda o te siga. Cuando tú dejas las cosas botadas. Y si así como dejan las cosas a alguien que no ves y es a Dios precisamente, así puedes dejar las cosas de cualquier persona. Si no haces las cosas correctas con las personas que ves, ¿cómo será con la persona que no ves? ¿Te das cuenta? El testimonio es supremamente importante porque aquí dice, y que tiene buen testimonio. ¿Y dónde encuentro que era un buen testimonio? Lo que daba Cornelio. ¿Qué escucha? Tú te identificas como un hijo de Dios, como una persona creyente, pero dices vulgaridades delante de la gente, tratas mal a la gente delante de los demás.
Al buen entendedor, pocas palabras. Y así está mal, amados. El Espíritu Santo, que seguramente más adelante lo vamos a estar hablando, nos da dominio propio y tenemos que cambiar. Nosotros queremos que las demás personas cambien, que todo el mundo cambie, pero así no es. La obra del Espíritu Santo, y mira, aquí comenzó con Cornelio y siguió con Pedro. Primero el Señor trabaja conmigo en mi vida para traer cambios, amados. Tú necesitas cambiar. Yo necesito cambiar. Hay muchas cosas que necesito cambiar. Ahí me presento todos los días delante del Señor diciéndole: aquí estoy, Señor, haz lo que tengas que hacer, porque quiero es agradarte a ti. Y si agrado, dice que el Señor crecía en sabiduría y en gracia para con todos, para con el Padre y para con todas las personas. Que usted sea una persona de testimonio. Que necesitamos hacer muchos cambios. Amén. Estamos en el momento que cuando tú vuelvas a salir a tu trabajo, a tu empresa, a las labores que tienes que hacer, a la iglesia, a la congregación, haz las cosas de la mejor manera. Da testimonio. No te dejes llevar por lo que te dicen los demás. Ojo, que el que anda con necios, necio se vuelve. Tenga cuidado con eso, amados. Que no tengamos que estar diciendo: esta persona que te digo, él no llevó un letrero, yo soy cristiano. No, hermano. Su testimonio fue hacerlo. Y el aplauso fue desde el cielo. Amén por eso. Qué bendición. En toda la nación de los judíos había recibido, estamos en el 22, dice: recibió venir a su casa para oír tus palabras. Versículo 23. Entonces, haciendo entrar, los hospedó. Al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Qué bonito que él no fue solo, él fue con algunos hermanos allá. Y qué bendición poder, cuando usted va a visitar a alguien y va con alguien que te ayuda a orar, que ora por las personas, que cantan una alabanza, una adoración. Amén, qué rico todas esas cosas. Y él no fue solo. Versículo 24 dice: al otro día entraron a Cesarea, y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado, escucha, a sus parientes, a sus amigos más íntimos. Esto está claro. Y los que están o me van a escuchar, ¿qué es amistad en la iglesia? Qué lindo, hermanos, convocar a nuestros familiares, a nuestros amigos. Qué bueno es decir perdóname a su hermano de carne, a su papá, a su mamá, pedir perdón a nuestros hijos, pedirles perdón, porque todos cometemos errores. Y aquí este hombre hizo eso. Reunió a sus, dice que reunió, versículo 24, convocado a sus parientes, amigos y más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Imagínate, ahí es cuando veo que él necesita ese cambio. Su formación, la formación de Cornelio, que era militar, y a qué imperio pertenecía. Pertenecía al imperio romano. Y que pedía el César que se hiciera, que se le rindiera como rey, a un hombre que se le rindiera. En estos tiempos hay unos que les gusta que les besen el anillo, ¿no? El anillo, y que se arrodillen ahí para besarle el anillo. Mira lo que dice la respuesta de Pedro acá. Y si no hubiera sido esa respuesta, si él admite esa adoración, él no era un discípulo de Jesús. Él se había perdido del camino. Mira lo que dice. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro, versículo 26, mas Pedro se le levantó diciendo: levántate pues, yo mismo también soy un hombre, amado. Aquí el nombre que es sobre todo nombre es Jesucristo. Y a veces escuchamos más el nombre de un hombre que el del Señor Jesucristo. El nombre que es sobre todo hombre y donde toda rodilla se va a doblar, se llama Jesucristo, amados. No es ningún hombre. El hombre necesita del Señor. Y cuando adoramos a los hombres, cuando buscamos al hombre, estamos desviados del camino. Hemos perdido el norte. Usted y yo estamos para servirles al Señor. Como aquí,
La respuesta de Pedro se la da a Cornelio. Cornelio, yo soy un hombre igual a ti. Necesitamos los dos de Jesucristo todos los días. Necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos del Señor. Necesitamos de su palabra. Es esa, amados. El orgullo y la altivez, amados, de hombres que les gustan, que les rindan adoración, que les rindan pleitesía. Pues aquí eso no está dentro de lo que nosotros debemos hacer. Versículo 27 que dice, hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. ¡Qué bendición! Que su casa y mi casa sea un lugar donde se reúnen para adorar, amados. No lo podemos hacer en este momento, pero está su familia. La familia está escuchando la palabra. Y que esta palabra caiga en buena tierra y tomemos las decisiones que debemos tomar. ¿Qué más sigue diciendo ahí? Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, versículo 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse, acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahí encontramos todo lo que el Señor le había hecho. Él ya lo estaba entendiendo. Él había meditado en esa palabra, en la visión. ¿Qué es lo que me quiere decir el Señor? ¿Qué es lo que qué me está diciendo Dios? Por lo cual al ser llamado vino, dice ahí el versículo 29, por el cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y aquí hay algo supremamente importante. Usted y yo somos testigos del Señor Jesucristo. Usted y yo somos testigos del Señor. Vayan y hagan discípulos, dice el Señor, a todas las naciones. Ese es el mandato. Ustedes les voy a hacer pescadores de hombres, dijo el Señor. Pero aquí hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. A veces cuando nosotros entramos, como lo hizo Pedro, aquí Pedro le dice entonces, Cornelio le digo hace 4 días, por el cual el llamado, versículo 29, perdón, por causa, vine a replicar aquí, así que pregunto, ¿cuál es la causa? En el versículo 28, ¿qué tal ese saludo de Pedro? Le dice Pedro, aunque yo estoy acá, pero es que yo nunca había entrado, y era verdad, nunca había entrado en una casa de un gentil. Para ellos era volverse impuro. El que entrara en una casa, en su casa o en la mía, se volvían impuros los judíos, ¿no? Y él tenía eso, pero como el Señor ya había preparado el corazón de Pedro, el Espíritu Santo lo había preparado, él ya está entendiendo bien todo eso. Dice, a ningún hombre llame común o inmundo, dice el versículo 28 hacia la parte final. Él ya entendió que no hay ninguna persona que uno pueda, el Señor, amados, escúchame esto, el Señor no hizo hombres desechables. ¿Está claro eso? No hizo desechables. Y así en algún momento se le llamaba a las personas de habitantes de calle, desechables. No, el Señor no hizo a nadie desechable. Así es que Él pudo entender que no llame común o inmundo a lo que Dios ha hecho, amados. Por lo cual el ser llamado viene sin replicar, por causa, ¿cuál es la causa? Porque me ha hecho venir. Ahí lo que te quiero decir es que cuando tú vayas a testificar del Señor, no comiences a hablar un montón de cosas sin escuchar primero la razón por la cual estás ahí. Cuando tú te acercas a la persona y lo escuchas, puedes saber cuáles heridas tiene en su vida, en su corazón. Cuando tú permites que la persona, escuchar a la otra persona, puedes saber lo que necesita y en qué vas a orar o qué palabra le vas a dar a esa persona. Me estoy haciendo entender. ¿Ves? Por eso Pedro no comienza, bueno, yo vine a traerles un mensaje, aquí está el mejor mensaje, en el capítulo 2, Pedro habló y se convirtieron, ese fue efectivo, se convirtieron como 3,000 personas, voy a utilizar ese mensaje. No, amados, así no es. Escucha a la persona, como cuando usted va donde el médico. ¿Qué le dice el médico? El médico le dice, yo ya sé qué tiene. No. ¿Qué hace el médico? Primero revisa sus signos
le pregunta, ¿no? Primero te sientas ahí, le pregunta los datos normales. ¿Cómo se llama? Los años, si está sufriendo algo, y le pregunta, ¿por qué razón has venido a visitarme? ¿Por qué has pedido la cita? Y tú le dices, ¿sabes que me duele aquí o que me duele acá? O que... Cierto. Mira, Pedro no dice, yo soy el apóstol Pedro, vengo y les voy a dar un pocolón de cosas. ¿No? No, ¿verdad? Pedro le pregunta, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Escúchame, esto es supremamente importante para que lo tengas en cuenta. Primero escucha a las personas. Escúchalas. Y sabrás por qué orar por ellas. ¿Cuál es su necesidad? Amén. Y sigamos adelante porque ya nos quedan 7 minuticos. Amén. Dice ahí la palabra. Entonces, versículo 31, y dijo Cornelio, han sido recordadas delante de Dios. En 32, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y aquí te digo algo que te dije el miércoles. ¿Cuál fue la oración que hacía Cornelio? ¿Cuál era la oración que hacía Cornelio al Señor y que fue escuchada? ¿Sabes cuál era la oración? Señor, quiero conocer más de tu palabra. Envía un hombre que tenga temor a ti, que te ame, que nos quiera enseñar tu palabra. Sabes que hay muchas personas que están orando por eso y que tú has guardado silencio en el trabajo. Mira, amados, todas las personas necesitan de Cristo. Si no, no van a ser salvas. Escúchame eso. Tú has tenido personas que han llorado y tú no le has hablado del Señor. Tú has tenido personas tan cerca, enfermas, y no le has dado la palabra que el Señor, nunca te has acercado. Desde el presidente, amado, necesita escuchar la palabra, y gracias a Dios, ya muchos de los políticos de este país, muchos han recibido la palabra de Dios, se les ha hablado la palabra de Dios. ¿Qué clamaba Cornelio? Según lo que encuentro aquí, la oración de Cornelio era: Señor, envía un hombre que ame tu palabra y que me la explique, que me la enseñe. ¿Te das cuenta? Por eso está la escuela de servidores el día viernes a las 7 de la noche. Por eso está el día jueves, amado, la escuela de operación multiplicación, para que usted pueda y aprendamos todos a evangelizar, para que crezcamos en la palabra, para que no estemos ahí como niños todavía tomando leche. Así es. Necesitamos, amados, responder a ese llamado de muchas personas que necesitan la palabra y que tú has callado. No sigas callando la palabra de bendición para tu familia, para tus amigos, para tus compañeros. En tu celular tienes un montón de contactos que les puedes mandar un mensaje de la palabra de Dios, que los puedes conectar y decirle: mira, yo estoy escuchando el día domingo a las 10 de la mañana la palabra, si quieres hacerlo. Si te dice sí, si no, dile lo importante que es tener al Señor en tu vida. Entonces Pedro dice ahí, abriendo la boca, dijo: en verdad. Mira, aquí es donde está la respuesta clara para Pedro de la visión, hasta el versículo 34. Mira lo que dice. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Él ya le quedó claro, amado, clarito. Ya él entendió que no era que el Señor le estaba diciendo: no vaya a comer marrano, morcilla, en fin. No le estaba hablando de eso, le estaba diciendo de personas, de que iba a comenzar un nuevo tiempo para los gentiles, para la iglesia. Usted y yo, en este momento se abrió la puerta para nosotros. Aquí fue para que llegara el evangelio a nosotros, para que estos hombres
que estuvieron con Cristo comenzaran a predicar, y hasta el día de hoy lo que hizo Pedro está dando fruto. ¡Qué bendición, amados! Aquí sí entendió él. Y mira lo que dice el 35, que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Dónde? En toda nación. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. De Jesucristo. Este es Señor de todos. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Cuál fue el bautismo que predicó Juan? El del arrepentimiento. Usted y yo tenemos que tener un arrepentimiento genuino. Si nos damos cuenta que hemos hecho algo malo, apártate. Dice el que confiesa su pecado a Dios, se aparta de él, alcanzará misericordia. Ese es el bautismo del arrepentimiento. Amén. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esa fue la predicación de Pedro, 50 kilómetros para predicar esto. ¿Qué predicó Pedro? 3 doctrinas importantes que siempre se predicaron en la iglesia primitiva y que deberíamos estar pendientes de eso, amados. 3 cosas: que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él hizo cosas maravillosas que nadie podía hacer. Él es el Hijo de Dios. Lo segundo, que Él fue el Mesías, el ungido del Señor, que lo crucificaron y que Él murió. Ahí está, que Él murió en una cruz para el perdón de tus pecados y mis pecados. Y lo tercero, que Él resucitó. Ahora, ¿qué es lo más importante? La resurrección del Señor Jesús. Esa es nuestra vida abundante. En la plenitud del Señor estamos cuando Él resucita. Porque si Él no hubiera resucitado, en vano sería predicar la palabra del Señor. En vano sería predicar lo que estoy predicando, amado. Pero Él resucitó. Más de 500 vieron al Señor. Personas lo vieron resucitado hasta que Él fue al cielo. Y la cuestión, lo más importante, que Él volverá por su iglesia, por su pueblo, por los que estemos con Él, por los que sigamos y perseveremos en Él. ¿Qué te separa hoy del Señor? Hay muchas cosas. Hay cosas que tenemos que revisarnos y decirle: Señor, esto no te agrada, no lo quiero en mi vida. Y orar para que el Espíritu Santo te ayude a dejar eso que no sirva en tu vida. Así es que esa fue la predicación del apóstol Pedro. Vino 50 kilómetros para predicar este mensaje corto, decirle: el Señor resucitó, el Señor hizo cosas maravillosas, yo lo vi. Pedro lo podía decir. Imagínate, tú puedes dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Te ha sanado, el Señor te ha levantado, el Señor ha restaurado tu hogar, tu misma vida. ¿Qué no ha hecho el Señor? Tú puedes dar testimonio como lo hizo Pedro, del resucitado. Él no se quedó en la tumba, Él resucitó al tercer día. Les dice, y ese es el mensaje de las buenas nuevas. Ese es el mensaje que tenemos que predicarle a las personas, que Jesucristo vive y reina y que Él está con usted y conmigo. Así haya pandemia, así hayan
temblores que están pasando como muy seguido en Colombia también y en el mundo. Han habido terremotos, volcanes, erupciones de volcanes, en fin, todo esto sigue, rumores de guerra, todo esto. Pero lo que nosotros, usted y yo debemos estar pendientes es estar listos y preparados para el llamado del Señor. Y mientras aún, dice el versículo 44 y termino, amados, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo oían. El discurso, la interrupción del Espíritu Santo. Ahí viene el Espíritu Santo y sella lo que esas vidas estaban anhelando. La casa, la vida de Cornelio y la casa, sus amigos, sus parientes. Viene el Espíritu Santo y coloca su sello ahí. Qué hermoso es ver la obra del Espíritu Santo, amados. Qué lindo. Tenemos un sello precioso y es el Espíritu Santo y Él vive en usted y en mí. Si tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Él es el camino. Jesucristo dijo, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay intermediarios. No hay intermediarios, no hay que pagarle a nadie, amados, para que usted y yo pueda llegar al Señor. No hay que hacer eso. No hay que hacer ritos. Simplemente es decirle, Señor, perdóname, arrepentimiento genuino. Entra en mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y aquí viene el Espíritu Santo y mira, y los dice, y cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y este episodio se conoce como el Pentecostés de los gentiles. Amén. Oremos a Dios. En este momento, pídele por favor al Espíritu Santo que entre en tu vida y en la vida de tu familia. Que te selle. Que tengas el sello del Espíritu Santo. Amén. Oremos a Dios. Padre maravilloso, en esta hora te damos infinitas gracias, Dios. Ora, Dios, inclina tu rostro. Si quieres colocar por un momento tu manito en el corazón y decirle, Señor, entra a mi vida. Entra a mi corazón, a todo mi ser. Señor, hoy te pido que me perdones todas mis ofensas. Que me perdones todos mis pecados, todas mis rebeliones, todas mis faltas, todo lo malo que he hecho. Que entres a mi vida y no te vayas jamás. Que me selles con tu Santo Espíritu. Que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Que seas tú mi Salvador y mi Señor. Ayúdame. Hoy me arrepiento, Señor. No quiero ser el mismo hombre, la misma mujer. Quiero pedirte que renueves mi mente, mi corazón y mi vida. Que me ayudes. Que establezcas tu reino en mi casa. Que rompas toda cadena y toda atadura, Señor. Y Padre, gracias. Gracias por haber dado, Señor, a tu Hijo amado.
para el perdón de mis pecados, por el tomar mi lugar. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Gracias. Bendito seas. Amén y amén. Amén. Diga esa palabra, amén, amados. Así es que seguimos adelante. Hemos visto la obra del Espíritu Santo en la vida de un hombre que anhelaba escuchar la palabra de Dios. Sé tú esa persona. Sé tú ese discípulo del Señor que lleva la palabra. No calles, amado. Sé testigo donde tú vayas con tu familia. Pero primero, ¿qué debemos hacer? Escuchar cuál es la necesidad para poder saber dar la palabra y para poder saber por qué orar. Amén. Entonces, amados, Dios los bendiga. Gracias por este momento. Comparta, ahí queda seguramente para que usted lo pueda seguir compartiendo esta enseñanza, para que muchos la puedan ver. Así es que, amados, los invito. Escúchame, el día martes nos unimos, es día de ayuno y oración, y a las 11 por Zoom nos contactamos para terminar el ayuno, levantar el ayuno en oración. El día martes y el día jueves tenemos ayuno, así es que conéctate a través de Zoom. Si tú no lo quieres hacer pero no sabes cómo, escríbenos y danos tu número y podemos contactarte. Si has hecho esta oración de recibir al Señor, háznoslo saber. Escríbenos también en este momento si tú has recibido al Señor en tu corazón. Y el día jueves a las 7 tenemos operación multiplicación. ¿Qué se enseña en operación multiplicación? A evangelizar, a que lleves la palabra del Señor a otras personas, comenzando con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros y ahí a los demás. Y en este momento es preciso porque solo podemos tener esos contactos aquí en estos celulares que tenemos a nuestros familiares, tenemos a nuestros amigos y tenemos a nuestros compañeros de trabajo, universidad, en fin, de labores. Ese es el día jueves. Y el día viernes a las 6 de la tarde tenemos escuela de servidores. ¿Qué enseñamos ahí? La palabra de Dios, lo vemos por niveles. Y ahí estamos aprendiendo muchas cosas para crecer espiritualmente, para conocer la palabra de Dios a través de un gran siervo y de una gran sierva del Señor. Así es que, amados, aquí están herramientas para que usted lo pueda hacer en el nombre de Jesús. Amén. Así es que, amados, Dios me los bendiga, Dios los guarde. Un abrazo para todas las personas. Que Dios derrame bendición hasta que sobreabunde y derrame sanidad y medicina. No dejes de orar. La comunión con el Señor que permanezca siempre en nosotros. Dios los bendiga, Dios los guarde. Bendiciones. Los quiero mucho. Bendiciones.